Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme para estar aquí esta tarde. Y yo voy a hablar sobre nuevos tratamientos antiangiogénicos. Voy a hablar en concreto de angiogénesis, del desarrollo de nuevos fármacos antiangiogénicos bajo el paraguas de la oncología, en concreto frente a dos vías, de angiogénesis en anomalías vasculares y después del descubrimiento de nuevos fármacos antiangiogénicos, que son los que quizá más podemos usar, que son muchos de ellos viejos fármacos que tienen nuevas indicaciones. Y la angiogénesis es la formación de nuevos vasos, desde vasos persistentes a modo de gemación o por brotes. Tenemos una angiogénesis fisiológica en los niños, una angiogénesis también fisiológica en los adultos. Y en la angiogénesis, pues realmente hay un equilibrio entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos que pueden hacer que las células endoteliales estén silentes o se multipliquen, en función de que predominen los factores proangiogénicos o antiangiogénicos. Estos factores son muchos. Aquí podéis ver en una imagen factores antiangiogénicos y proangiogénicos. Los antiangiogénicos más importantes me parece que son estos: la angiostatina, endostatina, los interferones, la trombospondina y los inhibidores de metaloproteinasas. En la angiogénesis hay un antes y un después de Judah Folman. Judah Folman es un profesor de Boston que desgraciadamente falleció hace años, si no posiblemente hoy sería candidato a premio Nobel. Él es el que describe en el New England en el año 71 cómo los tumores sólidos pues requieren la vasculatura para aumentar de tamaño y para proliferar. De hecho, defiende cómo tumores pequeños que son de 1 o 2 milímetros, pues están dormidos, porque están avasculares, viven pero no proliferan, mientras que adquieren potencial metastásico en el momento que obtienen vasos. Y los vasos los obtienen a través de sustancias que liberan los mismos tumores. Aquí se puede ver esquemáticamente cómo el tumor libera factores proangiogénicos, posiblemente más el principal, el vascular endothelial growth factor, que favorece, pues actúa sobre ese y otros, sobre las células endoteliales, pues que proliferan, liberan proteasas, se diferencian, van migrando, se produce un daño de la matriz por los fibroblastos y las nuevas células endoteliales van formando túbulos y posteriormente se constituye la membrana basal y se estabilizan esos vasos con la ayuda de los pericitos. Y esos vasos son los que van a vascularizar el tumor y van a permitir que crezca y tenga capacidad metastásica. Por lo tanto, es el tumor el que favorece la proliferación y la expresión de este factor de angiogénesis. Y de hecho, la vía del VEG, del vascular endothelial factor, es la primera diana terapéutica que tenemos para combatir la angiogénesis, sobre todo en el campo de la oncología. Y aquí podemos ver un poco la historia de las terapias antiangiogénicas con la hipótesis inicial de Folman en el año 71, con la aparición, el descubrimiento de este factor de crecimiento endotelio vascular, con el descubrimiento de la comercialización del primer fármaco, que es el bevacizumab, un antivascular endothelial growth factor, y cómo ya en el año 2004 se demuestra que esta sustancia, comparado con placebo asociado a otro tratamiento citostático, pues es estadísticamente superior en la supervivencia de los pacientes, en muchos tumores, en cáncer de pulmón, sobre todo en cáncer renal, que es donde se desarrollaron y donde hoy en día se utilizan mucho estos factores antiangiogénicos, y posteriormente han ido apareciendo otros fármacos. Por lo tanto, aquí tenemos las sustancias que hoy en día están comercializadas y que se utilizan en el campo de la oncología como antiangiogénicos. Y la otra vía es la vía que ya hemos oído esta mañana y que nos vamos a cansar de oírla, que es esta vía del PI3K, AKT-mTOR, que también se puede utilizar como diana terapéutica. Aquí tenemos distintos inhibidores de esta vía, todos ellos en el campo de la oncología. Aquí podemos ver pues las principales casas comerciales, cómo se están desarrollados todos estos fármacos, que hoy en día algunos tienen nombre, como se ha comentado esta mañana, y que actúan a distintos niveles. Son fármacos que ya muchos de ellos están en fases 2 y 3, que tienen cierta toxicidad, pero que en general
pues se toleran bastante bien y posiblemente algunos de ellos pues alcancen la fase final y se comercialicen. Tanto a nivel del inicio de la vía, del PIC3K, como del AKT o de METOR. Aquí tenemos los que habitualmente podemos utilizar hoy en día, que después veremos con más detalle la seguridad de estos fármacos. Bien, ¿y qué pasa con la angiogénesis en las anomalías vasculares? Pues, bueno, pues todos sabemos que hay una angiogénesis activa tanto en los tumores como en las malformaciones vasculares. Pues hay unos vasos anómalos, sobre todo en las malformaciones vasculares, hay una alteración de las citocinas, hay un desbalance entre estos factores de crecimiento, el PDGF interviene de forma importante en esa desestabilización de la pared de los vasos y bueno, esto también está muy relacionado pues con la pared endotelial, con el daño endotelial y los factores de coagulación. Bien, en tumores sólidos hay un elevado número de alteraciones de esta vía que acabo de mostrar. La mutación más frecuente es en PIK3CA y los estudios preclínicos demuestran que la presencia de mutaciones pues, se asocia con una mejor respuesta a los inhibidores. Bien, ¿qué pasa con las anomalías vasculares, los hemangiomas y las malformaciones vasculares? Pues un repaso muy breve de la genética, pues para comentar que muchas de estas anomalías, aquí tenemos los cromosomas, el genoma, las mutaciones, muchos de estas anomalías vasculares, sobre todo las malformaciones vasculares, proceden de mutaciones somáticas que se producen después de la fertilización, de la formación del embrión en un momento determinado. Pues aquí tenemos un ejemplo como una mutación en PIK3CA produce unas células que ya expresan el gen mutado frente a otras que no lo expresan y como esto, pues el día de mañana el paciente pues, va a desarrollar pues en este caso unas zonas con sobrecrecimiento, con alteraciones de los tejidos blandos, con anomalías vasculares que realmente corresponde a mutación somática en este gen. Bien, pues se describieron mutaciones en esta cadena, en algunos síndromes de malformaciones complejas que hemos comentado antes. Se acaba de describir, como se ha comentado también esta mañana, en las anomalías venosas, no solo en TIE2, sino también en PIK3CA. Y bueno, después volveremos propiamente a ver cómo podemos intervenir en esta vía con los fármacos que los he puesto en último lugar, pero que quería ponerlos para hablar primero de esos descubrimientos, que son fármacos que he descrito, o he nombrado aquí como viejos fármacos que realmente hemos descubierto en ellos nuevas indicaciones. El primero de ellos es el propranolol. Voy a repetirme un poco porque ya se ha comentado lógicamente esta mañana en muchas charlas. Este es el descubrimiento del propranolol, un descubrimiento azaroso, igual que muchos descubrimientos en medicina. Realmente pues este grupo francés que lo publica en el año 2008, pues que el exceso de corticosteroides provoca una miocardiopatía que se trata con propranolol y se ve que de forma sorprendente pues a los pocos días mejora espectacularmente. Bien, es un mecanismo de acción desconocido, pero parece que hay una vasoconstricción inicial por esos cambios de color en las primeras tomas. Hay una inhibición también del Vascular Endothelial Growth Factor y este trabajo reciente pues ya une pues un poco las vías que antes hemos comentado. El propranolol induciría la regresión de células del hemangioma al inhibir la proliferación del ciclo celular, al inhibir la invasión, la formación de esos nuevos tubos y al reducir los niveles de óxido nítrico y Vascular Endothelial Growth Factor. Bien, la activación de esta vía de alguna forma puede aumentar la secreción del VEG, por lo tanto, bueno, pues al final de alguna forma las dos vías podrían confluir. Bien, como todos sabéis, el propranolol, pues hay muchísimos casos publicados, es eficaz en la mayor parte de ellos, tiene unos efectos secundarios que son bastante controlables y realmente pues tenemos un ensayo clínico donde han participado varios autores españoles pues que demuestra la eficacia de esta dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso y día durante 6 meses en el tratamiento de los hemangiomas. Los efectos secundarios son muy bien tolerados y si uno pone en Google, pues en PubMed, perdón, propranolol y hemangiomas, pues hace 2 semanas salía este número número increíble de publicaciones al respecto, ¿no? En España ya se ha hablado pues de
un panel de expertos que incluía pues, diversos especialistas, pues, que llegaron a un documento de consenso que lo ha comentado esta mañana la doctora Basela, que voy a pasar un poco por encima de ello. Bien, funcionan también otros beta bloqueantes, pues también se ha comentado esta mañana. El primer grupo que demostró la eficacia del nadolol es el grupo del enapope, pues que demuestra que con dosis más o menos parecidas, el nadolol, que es un fármaco que tiene menor actividad miocárdica, una vida media mayor y que no cruza la barrera hematoencefálica y que de alguna forma podría disminuir esos efectos secundarios de menores terrores nocturnos y una menor teórica influencia futura sobre la memoria, pues también funciona. Lo que pasa es que no tenemos experiencia, no tenemos la experiencia del propranolol y no tenemos pues la aceptación legal para utilizarlo. Este artículo de los compañeros de Sevilla lo ha comentado también la doctora esta mañana. Realmente bueno, pues se puede valorar el cambio en algunos pacientes y efectivamente pues se ve que la respuesta es pues parecida, aunque uno no respondió y otro seguía con esos trastornos del sueño, pero de los 9 pacientes, 7 que se trataron, 5 mejoraron. ¿Es eficaz el propranolol en otros tumores vasculares? Bien, pues sabemos que los hemangiomas expresan receptores beta-adrenérgicos, tanto el beta-2, su forma normal y fosforilada, el beta-3, y lo expresan en distintas fases, no solo en la fase proliferativa, sino también en la fase involutiva. Pero no solo ocurre en los hemangiomas, también en otros tumores benignos, como el hemangioma epitelioide o el hemangioendotelema caposiforme, no lo expresan los tumores glómicos y lo expresan de forma discreta, según esta publicación, las malformaciones linfáticas y algunas malformaciones venosas. Estos autores, el mismo grupo de Elena Pope, demuestra la eficacia del propranolol en 11 pacientes, de 11 pacientes en 4 días, en un 36%, describe que la respuesta es más lenta que los hemangiomas y que tampoco tenemos predictores de respuesta clínica, por lo tanto hay que hacer un tratamiento continuado para ver si al final acaban respondiendo. En tumores más agresivos, en sarcomas de bajo grado, como el sarcoma de Kaposi, se ha demostrado que el propranolol también disminuye la proliferación de células transfectadas con el virus, con el herpes virus. Aquí podemos ver, según aumenta la concentración, cómo disminuye el índice de proliferación. Y estos compañeros dermatólogos de Zamora publicaron el primer estudio en el British de 2 casos de sarcoma de Kaposi clásico tratados con timolol tópico con una buena respuesta. Si bien son lesiones pequeñas, pero aquí podéis ver cómo a las 12 semanas prácticamente han desaparecido. Después los compañeros de Córdoba también tienen una aplicación al respecto, ¿no?, con otros 2 pacientes. Y este trabajo y otros que hay en la literatura reciente me parece muy interesante porque hablamos ya no de un sarcoma de bajo grado, sino el angiosarcoma en los tumores más agresivos. Realmente en un paciente el propranolol con una dosis estándar bastante bajita durante una semana redujo el índice de proliferación tumoral en un porcentaje bastante alto y después la aplicación del tratamiento convencional pues controló la enfermedad localmente y sin metástasis en un angiosarcoma bastante agresivo en un paciente con muy mal pronóstico. Y por lo tanto, los autores dicen que efectivamente puede ser el primer avance significativo en el tratamiento de este tumor en décadas. Aquí veis el paciente antes y una semana después, vemos aquí la expresión de beta receptores y aquí vemos también la disminución del índice de proliferación con el Ki67 después del tratamiento con propranolol. ¿Es eficaz el propranolol en malformaciones vasculares? Bien, pues este primer trabajo hace 3 años comentaba que no era eficaz en las malformaciones linfáticas. Posteriormente ha habido 3 trabajos que sí que hablan de cierta eficacia, aunque son casos quizá no muy claros de síndrome de Gorham, pero están publicados y tienen respuestas que son cuantificables. Hay otro trabajo publicado por autores japoneses que en 6 pacientes con 2 macroquísticas, 2 microquísticas y 2 combinadas con esta dosis y 24 semanas de seguimiento observan reducción en 2 de ellos, mínima respuesta en 2 y 2 sin respuesta. Y este trabajo mucho más reciente, de hace aproximadamente un mes,
pues también propranolol a una dosis convencional en hemangiomas o un poquito inferior, progresiva, pues en 6 pacientes que tratan ven respuesta clínica en todos ellos, con reducción del edema en 4, sangrado en 2 y linforrea en 3. 3 eran linfáticas macroquística, linfática generalizada y linfedema, 2 combinadas tipo síndrome de Klippel-Trenaunay y una macroquística que tratan intraútero con mejoría en las últimas semanas de la gestación. Bien, también hay otro caso de linfagiectasia generalizada congénita que tratan con propranolol en esta revista. Las lesiones responden también muy pronto, en 2 semanas. El paciente estaba intubado por la enfermedad y se puede extubar a los 16 días, y aquí podemos ver las lesiones, que presenta lesiones en los pliegues. El día 20 y después, como el día 68, han desaparecido, y aquí podemos ver la disminución del BEC-C y su receptor en función del tratamiento con este fármaco. Nosotros presentamos en la última reunión de la ISBA una serie de pacientes, de lesiones de pacientes linfáticas y sarcomas de Kaposi, donde apreciamos una correlación entre los niveles de la expresión de beta receptores, que se expresaba de forma significativa en todas las lesiones, también con el número de células de mastocitos, y bueno, de alguna forma corrobora la posible diana en estas malformaciones linfáticas o los tumores que tienen un endotelio linfático por parte de los beta bloqueantes. El segundo fármaco es el sildenafilo. El sildenafilo también se puede hablar de un descubrimiento azaroso. Una niña con una malformación vascular combinada venolinfática que se asocia con hipertensión pulmonar, se le pone el sildenafilo y se aprecia cómo disminuye de tamaño. Los autores lo publican en el New England. La dosis que utilizaron era de 1 miligramo por kilogramo de peso 3 veces al día durante 12 semanas. La lesión desaparece, pero vuelve a reaparecer al suspender el tratamiento. El mecanismo de acción del sildenafilo es desconocido, es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, disminuye los niveles de GMP cíclico, relaja la musculatura vascular, y esta acción, se comenta el trabajo, que podría facilitar la descompresión del quiste y el drenaje de la linfa, y también podría normalizar un endotelio linfático que fuese disfuncional. Bien, el sildenafilo es un fármaco que no es tan inocuo, tiene pues bastantes contraindicaciones o efectos secundarios, que si bien ninguna de ellas es grave, pero sí que son efectos a tener en cuenta. Sildenafilo y malformaciones linfáticas, pues hay un número ya aceptable de publicaciones en la literatura. La segunda publicación importante fue esta por dermatólogos en la revista Azul, que trataron 7 pacientes con la misma dosis que los autores iniciales. Ellos hablan de 6 respuestas terapéuticas, no hablan de efectos adversos importantes. Esta es sin duda la paciente que mejor respondió, que veis que es una malformación linfática en la mejilla, en la hemicara derecha, con disminución de un 30% de volumen, pero este trabajo ha recibido muchas críticas, porque realmente habla que solo 2 disminuyen de volumen más del 20%, 2 están estables y 2 aumentan de volumen. Y todos los pacientes tuvieron algún efecto secundario. De hecho, hay solo otro trabajo posterior que trata en un paciente adulto con un síndrome de Cloves, una dosis ya de paciente adulto durante 3 meses, y si bien no hay cambios objetivables morfológicos en el volumen de la malformación, sí que el paciente subjetivamente refería una mejoría de la sintomatología. Pero estos 2 artículos recientes son bastante tumbativos, porque uno de ellos demuestra en 5 pacientes que no hay ningún porcentaje de eficacia, y el otro, que es más reciente, analiza una serie importante, valorando todos los pacientes tratados en la literatura, y llega a la conclusión de que no es eficaz y que todos ellos tienen efectos secundarios, más del 50%, que deberían tenerse en cuenta. Por lo tanto, el sildenafilo hoy en día pues no es primera indicación de ninguna malformación vascular. Bien, itraconazol lo traigo un poco a colación porque recientemente también de forma azarosa se ha publicado, autores asiáticos, un niño con hemangioma y candidiasis generalizada, que la administración de itraconazol por la candidiasis aprecia una disminución del volumen del hemangioma. Entonces estos autores tratan a 6 pacientes con una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso y día de itraconazol
entre 2 y 9 semanas, es decir, el tiempo de tratamiento es corto, y ven como en el primer mes ya hay un aclaramiento del color de la lesión y se controla el crecimiento, y al tercer mes aprecian una respuesta prácticamente en todos ellos. Estos son 3 ejemplos de los 6 pacientes que tratan. Aquí están todos los datos, perdón porque yo creo que no se ve bien, pero bueno, pues en definitiva se ve respuesta. Quizá no sean hemangiomas muy proliferativos o hemangiomas muy significativos, pero bueno, es un tratamiento que después se ha publicado también, se han presentado otros pósters y parece que es una nueva vía, una nueva alternativa terapéutica. Bien, el itraconazol, aquí hay unas referencias más antiguas que demuestran un efecto antiangiogénico, y quizá el trabajo más reciente donde muestra la unión de este fármaco con la vía que anteriormente hemos comentado es publicado el año pasado, donde valoran cómo el itraconazol se une a una proteína de membrana mitocondrial que favorece un poco el intercambio, la permeabilidad y el intercambio de ADP-ATP, y de esta forma eso se paraliza y de alguna forma aumenta la MPK, y eso conlleva una disminución de la mTOR con su acción antiangiogénica asociada. Bien, también hay que tener en cuenta que el itraconazol, y esto lo sabemos bien los dermatólogos, porque es un fármaco que recientemente se ha comercializado, el Vismodegib, es un fármaco que inhibe la vía Hedgehog, la vía del erizo, y es un fármaco que es eficaz para vasocelulares avanzados localmente y vasocelulares metastásicos. Pues esta vía, aparte del Vismodegib y el Sonidegib, también es inhibida por algunos imidazoles, sobre todo por el itraconazol, y también se ha visto que nuevos fármacos de estas familias, sobre todo el posaconazol, que son menos tóxicos, aunque mucho más caros, también tienen efectos sobre la vía Hedgehog. Y esto es importante porque la vía Hedgehog parece ser que también interviene en la vasculogénesis y en la maduración de los vasos, y estaría implicada un poco en la migración de esos pericitos que comentamos al principio, que son los que estabilizan los vasos, y en el reclutamiento de las células murales en esos neovasos mediados por el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Bien, y por último, la rapamicina. La rapamicina, pues como se ha comentado a lo largo de toda la mañana, la inhibición de la vía mTOR tiene un potente efecto antiangiogénico, y la rapamicina o sirolimus y sus análogos, el everolimus, el tensirolimus, inhiben la vía mTOR. Y esa vía pues se traduce, aparte de la acción antiangiogénica, en una parada de ciclo celular y en algunos casos en la inducción de apoptosis. Bien, pues aquí tenemos la mTOR, y aquí sería el mecanismo de acción de esa rapamicina, pues inhibiendo la angiogénesis. El primer trabajo que valora la eficacia de la rapamicina en anomalías vasculares es de hace casi 5 años, donde trataron 6 pacientes con anomalías vasculares extensas y tumores, tanto tumores como malformaciones, sobre todo de predominio linfático, refractarias a otros tratamientos, y con dosis de 1.6 entre 1 y 3 miligramos por metro cuadrado en 2 tomas durante un periodo más o menos largo, pues apreciaron mejoría clínica significativa en la mayor parte de ellos. La tolerancia es buena, con pocos efectos secundarios, aunque después veremos que realmente sí que tiene efectos secundarios, y también podéis ver aquí como una búsqueda en PubMed sí que hay cada vez un mayor número de resultados cuando cruzamos rapamicina con malformaciones vasculares. No es eficaz solo en las malformaciones, también, como digo, en los tumores. En este trabajo demuestran, tanto in vitro como in vivo, sobre angiomas y otros tumores vasculares benignos y malignos, la eficacia de la rapamicina tópica. Este trabajo también se ha comentado esta mañana. Este grupo de la doctora Boone y colaboradores en Bruselas desarrolla un modelo murino con mutación en TIE2. También tratan 6 pacientes con malformaciones venosas de difícil control con la misma dosis anterior para conseguir niveles de 10-15 nanogramos por mililitro durante 12 meses, y en todos ellos hay una reducción del dolor, del sangrado, del tamaño, de las alteraciones de la coagulación, y una mejoría funcional y cosmética y mejoría importante de la calidad de vida de los pacientes. Bien, este trabajo es el más reciente, también de Pediatrics de este año, donde pues analizan una serie muy significativa de pacientes
Y finalmente, pues aquí están especificados, son pues tanto malformaciones como tumores vasculares con y sin fenómeno de Casa-Merritt, y al final aprecian que en 47 de ellos pues hay un 82%, 47 de ellos, perdón, que es el 82% de los pacientes tratados, una respuesta parcial. Respuesta también en el síndrome de Bean, donde en 6 pacientes al mes y medio de introducir la medicación se disminuye el dolor y el sangrado y el tamaño de las lesiones y disminuye la necesidad de transfusiones por pérdidas por sangrados intestinales. Bien, ¿y cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuál es la seguridad de los inhibidores de la vía mTOR? Pues tienen efectos secundarios, muchos hacen exantemas, la mucositis es importante en un elevado número de pacientes, sobre todo en las primeras semanas. También tienen trastornos de la glicemia y trastornos lipídicos, grado 3 y 4, es decir, graves, pues en un porcentaje pequeño, pero que hay que controlarlo para evitarlo. Quizá el efecto secundario más importante es la neumonitis, que se detecta con síntomas clínicos y que aparece más tardíamente que las mucositis, y después tiene pues la toxicidad hematológica y eso que vemos todos del retraso de la cicatrización y ulceración a veces en algunos pacientes. Bien, comentar este otro trabajo que también se ha comentado esta mañana, donde también intervienen autores españoles, pues como no solo hay mutaciones en TIE2, sino también en el PIK3CA que antes comentábamos, y nos enganchamos un poco a la final de la primera parte de la charla, que dan lugar a mutaciones, a malformaciones venosas esporádicas en ratones. Bien, el tratamiento de estas malformaciones venosas con un inhibidor de los que veíamos antes, que es un inhibidor selectivo del inicio de la vía, disminuyó significativamente el volumen de las lesiones. No sé si lo podéis ver aquí, este es el modelo murino de malformación venosa, y aquí veis, bueno, pues cómo frente al vehículo, pues este inhibidor sí que produce una reducción significativa del volumen, que es parecida a la que produce otro inhibidor más inferior como el everolimus, pero aquí veis, por ejemplo, que el propranolol no produce ningún efecto sobre esas malformaciones venosas. Bien, ¿qué es lo que queda pendiente en esta vía, en el campo de la angiogénesis en las malformaciones vasculares? Pues encontrar las dosis terapéuticas adecuadas, intentar reducir la toxicidad, pues combinar fármacos en caso de baja eficacia, definir qué nivel de la vía es la mejor diana, si es arriba, en medio, abajo, y también definir biomarcadores para seleccionar pacientes con inhibidores específicos. Aquí tenemos de nuevo la vía, pues podemos inhibirla a este nivel, como veíamos antes en esos desarrollos oncológicos, podemos inhibir a nivel del AKT o podemos inhibir, como lo que realmente hoy hacemos, a nivel de la vía mTOR, pero también podemos combinar pues inhibidores que actúen a los dos niveles para actuar sobre la angiogénesis de una forma más rotunda. Lo que está aprobado es lo que aparece aquí. Lo que está en fase 3 es lo que veis aquí. Aquí vemos el inhibidor tópico que anteriormente comentaba. Y como conclusión, pues en esta diapositiva comentar que las anomalías vasculares de alguna forma son enfermedades huérfanas, salvo quizá los hemangiomas por su incidencia, y su tratamiento antiangiogénico pues va a rebufo de la oncología. Afortunadamente en la oncología los tratamientos progresan y podemos beneficiarnos de esos fármacos, que contamos con 3 nuevas armas terapéuticas, realmente 2 porque la tercera está todavía muy verde y hay que explorarla, y que en el caso de los tumores vasculares, el hemangioma infantil, el tratamiento de elección sin duda es el propranolol, pero que en otros tumores vasculares el tratamiento de primera elección es el propranolol, por lo menos deberíamos probarlo. En segundo lugar, la rapamicina o derivados. Y en el caso de las anomalías vasculares complejas que requieren un tratamiento sistémico, yo creo que hoy en día hay que probar siempre el propranolol, pues porque es un fármaco muy inocuo y en pocas semanas podemos valorar con dosis altas si tenemos algún grado de eficacia, y si no, pasar a la rapamicina u otros inhibidores que actualmente están en desarrollo, y quizá dejar el sildenafilo para aquellos casos que no responden, y también después de haber probado todo lo anterior. Muchas gracias.